Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como se acerca la temporada de cría de canarios, e incluso ya algunos de vosotros estaréis criando canarios, vamos a analizar en el canal qué tipo de material se usa frecuentemente en la cría de canarios, y en definitiva ver cuál es mejor. Si os interesa quedaros, que empezamos. Para criar canarios, aparte de necesitar un buen nido en el que nuestros canarios se sientan a gusto y puedan incubar correctamente sus huevos y en un futuro criar a sus crías, necesitaremos elegir qué tipo de material se adapta a las condiciones de nuestro aviario y a nuestras parejas de canarios. Los materiales más comunes y que los criadores suelen utilizar para criar canarios son el pelo de cabra, el yute, el sisal y por último, aunque no suele ser muy común, puesto que se suele utilizar más bien para la cría de aves exóticas de pico recto, como podrían ser diamantes de Gull, baberos, bichenos y similares, tendríamos la fibra de coco. El material más común y que a lo largo del tiempo han venido utilizando los criadores de canarios para la cría es el pelo de cabra, ya que aparte de ser un material que podemos adquirir fácilmente y a un coste muy bajo, es uno de los que más les gusta a los canarios y es con el que suelen hacer nidos bastante completos debido a que es muy fácil de moldear. El único inconveniente de utilizarlo es que la mayoría de las veces los canarios empiezan a jugar con él, llevándolo de un lado para otro y al final acaban poniendo toda la jaula y todo el aviario lleno de pelo de cabra. Por ello tenéis que tener mucho cuidado y limpiar frecuentemente la jaula, retirando todo el pelo que se queda acumulado en la bandeja, en los laterales de la jaula o incluso en la parte trasera, puesto que ya sabéis que tanto los ácaros como los piojillos suelen alojarse en estos lugares. Lo que unido a una buena temperatura puede provocar que se reproduzcan fácilmente y que se extiendan por todo el aviario. Por este motivo muchos criadores lo han dejado a un lado y han optado por utilizar otro tipo de productos o nidos en los que necesariamente no haya que emplear el pelo de cabra. Un truco para evitar que los canarios entren con el pelo de cabra y lo lleven de un lado para otro y nos ensucien todo el aviario es colocarle pequeñas tiras de papel de folio o de papel higiénico en la jaula. Y cuando veamos que los canarios empiezan a llevar los trocitos de papel al nido y empiezan a construirlo, es el momento de quitarle todo el papel que le hayamos colocado y colocarles el pelo de cabra. De esta forma tan simple nos aseguramos de que no van a desperdiciar demasiado pelo y que el pelo que le vamos a poner los canarios lo van a llevar directamente al nido para construirlo. Otro consejo es que utilicéis pelo de cabra a poder ser blanco e intentad evitar el pelo de cabra oscuro negro que también suele encontrarse en el mercado. No porque uno sea mejor que otro o porque las canarias prefieran uno u otro, sino más bien por higiene y comodidad para nosotros, ya que nos será mucho más fácil identificar si en el nido hay algún tipo de parásitos como ácaros o piojillos sobre un fondo blanco que sobre un fondo oscuro. Por último, si utilizamos pelo de cabra, tenemos que observar cuidadosamente el nido durante la cría, ya que aunque no suele ocurrir, a veces pasa que algún pichón o incluso la madre o el padre se pueden quedar enganchados con un trocito de pelo y si no nos damos cuenta a tiempo y no lo retiramos, a los pocos días le provocaría una herida, pudiendo llegar a infectarse e incluso acabar amputándole la pata o el dedo, como desgraciadamente he visto en algunas fotos de algunos criadores a los que les ha ocurrido. El segundo material más común que los criadores de canarios solemos utilizar es el yute, que para el que no lo sepa, el yute propiamente dicho es una planta herbácea tropical que presenta unos tallos leñosos de los que se extrae una fibra textil que es esto que veis aquí, y que se suele utilizar para que las canarias hagan el nido. La ventaja del yute frente al pelo de cabra es que es un hilo mucho más grueso y por lo tanto es mucho más higiénico y se desperdicia menos, y al ser algo más grueso también se van a reducir las probabilidades de que algún trozo de hilo pueda quedarse enganchado en alguna de las patas de nuestros canarios. El tercer material más utilizado es el sisal, que es una fibra de origen vegetal que a diferencia del pelo de cabra o del yute, es una fibra mucho más fuerte y resistente con las que las canarias pueden hacer perfectamente su nido. Otra opción que podemos emplear para la confección de los nidos y que podemos encontrar en el mercado o que incluso podemos realizar nosotros mismos es una mezcla de diferentes tipos de materiales, es decir, una mezcla compuesta por yute, pelo de cabra, un poco de algodón e incluso algunas fibras textiles. Todos estos materiales permitirán a los canarios construir su nido cómodamente y confeccionarlos como ellos deseen al poder elegir entre los diferentes materiales. Y además, los nidos realizados con este material suelen ser más esponjosos, por lo que suelen conservar mejor la temperatura y son también bastante transpirables y absorbentes. La fibra de coco, como os he comentado antes, también puede utilizarse para la cría de canarios, aunque no suele ser muy habitual. Es esto que veis aquí y básicamente son fibras naturales fáciles de moldear, por lo que las canarias pueden construir el nido bastante bien. Para los exóticos es lo que se suele utilizar, ya que hacen nidos más grandes, y al ser una fibra flexible, bastante resistente y fácil de moldear, les permiten hacer un nido bastante completo y seguro. Yo personalmente lo que suelo utilizar año tras año para la cría de canarios es el yute y el pelo de cabra conjuntamente y lo hago de la siguiente manera.
Como he dicho antes, una vez que les he puesto el nido a los canarios, les pongo unas tiras de papel y cuando veo que los canarios empiezan a meterla en el nido y que la hembra quiere comenzar realmente a hacer su nido, le pongo en primer lugar el yute para que lo vayan colocando, moldeando y forrando todo el nido a su gusto. Posteriormente, cuando veo que más o menos tienen el nido hecho, le coloco un poco de pelo de cabra para que la canaria termine de hacer su nido. El pelo de cabra lo pondrán en el centro y con estos dos materiales consigo que la canaria haga un nido resistente, que le permita voltear cómodamente los huevos, que no se puedan caer los pichones del nido al entrar y salir los padres, y a su vez de esta manera garantizo lo máximo posible que haya una buena temperatura, tanto durante la incubación de los huevos como cuando la madre le da calor a las crías. Si por algún motivo en vuestra zona no podéis adquirir este tipo de materiales que hemos visto anteriormente, también podéis utilizar otro tipo de materiales que normalmente podemos encontrar por casa. Uno de ellos son los típicos sacos en los que antiguamente se vendían las patatas, que son unos sacos como este que veis aquí, que básicamente está compuesto por pequeños hilos enredados unos con otros, que si con unas tijeras vamos cortando y deshaciendo pequeños cuadraditos, vamos a conseguir un material muy bueno para la cría, ya que aparte de ser bastante económico y fácil de conseguir, a las canarias les gusta y no suele ser tan sucio como por ejemplo el pelo de cabra. Lo único que tenéis que tener en cuenta, si os decantáis por utilizar este tipo de saco, es que antes de utilizarlo debéis lavarlo y desinfectarlo bien para eliminar el polvo que pudiera contener y los posibles insectos. Por lo demás, como os digo, es un material muy económico que a las canarias les gusta y es una opción muy recomendable. Otro material también casero que podemos utilizar son pequeños trocitos de cuerda de pita o cuerda de bramante, que normalmente podemos encontrar en cualquier bazar o en ferreterías a un precio bastante económico y que además no solo nos van a servir para ponerle material para que hagan el nido, sino que también nos van a servir para fabricar de forma casera los propios nidos para canarios e incluso para hacer pequeñas trenzas para evitar el picaje en el periodo de muda. Si queréis más adelante hacemos un vídeo analizando este producto y los diferentes usos o formas que podemos darle en nuestro aviario. La cuerda de pita la podéis encontrar de diferentes grosores, por lo que si conseguís una cuerda más bien finita, simplemente tendréis que cortarlas en unos trozos de 6 o 7 centímetros, pero si es más bien gruesa, la podéis deshilachar para que a las canarias les sea más fácil cogerlo, moldearlo y construir su nido. Otro material también muy interesante y que por supuesto todos tenemos por casa son las fregonas. Evidentemente no vamos a utilizar la fregona entera, simplemente con unas tijeras vamos a cortar por la parte inferior unos 7 u 8 centímetros. Este material también le suele gustar mucho a las canarias, suele ser limpio y con él construyen un nido bastante curioso. Por supuesto, si la fregona es nueva no habría ningún problema, pero si ya la habéis utilizado, aseguraros de lavarla bien con lejía para eliminar posible suciedad o restos de otros productos que pudieran ser tóxicos para los canarios. Y relacionado con este material, podemos utilizar pequeños trocitos de lana, preferiblemente que sean de un color claro o blanco para que a los canarios no les llame tanto la atención y para que además nos permita inspeccionar cómodamente el nido por si hubiera posibles ácaros o piedillos. También podéis utilizar algodón, que es un material que les suele gustar mucho, pero hay que utilizarlo con moderación porque tiene algunos inconvenientes, puesto que hay algunas canarias que se vienen arriba haciendo el nido, hacen un nido muy grande y muy bonito, pero con muy poco fondo, por lo que luego cuando pongan los huevos puede haber problemas a la hora de incubarlos, a la hora de darles la vuelta, e incluso muchos se pueden caer a la hora de entrar y salir del nido, por lo que podéis utilizar el algodón en su justa medida. Cuando veáis que más o menos tienen el nido hecho se lo retiráis para que no ocurran estos problemas. Cuando ya os habéis decantado por el material que vais a utilizar para la cría, se lo podéis poner a los canarios de varias formas. La primera, y la que se ha hecho toda la vida, es con una simple pinza de la ropa. Para ello solo tenéis que coger un poco y con la ayuda de una pinza se lo colocáis en un sitio de la jaula donde los canarios puedan cogerlo cómodamente y llevarlo al nido. O si no, también podéis utilizar este tipo de accesorios conocidos como peleros o portapelos, que se enganchan en la parte interior o exterior de la jaula y que permiten colocarle el material cómodamente. Y siempre debéis intentar evitar ponerle el material en el fondo de la jaula, ya que aparte de que se podrían ensuciar con las heces de los pájaros y contaminar con posibles bacterias que pudieran estar alojadas en ese lugar, también correríamos el riesgo de que alguna canaria intente hacer el nido en alguna de las esquinas de la jaula. Por último, independientemente del material que utilicéis en la cría, un truco que siempre viene bien hacerlo cuando compramos material en cualquier tienda de animales o pajarerías es meterlo en pequeñas bolsitas herméticas como esta que tengo aquí, que son bolsas especiales para congelar alimentos que podéis encontrar en cualquier supermercado. Solamente tenéis que coger parte del material que habéis adquirido y meterlo en las bolsitas herméticas, para después introducirlo en el congelador durante unas 24 o 48 horas. De esta manera conseguiremos eliminar de forma natural cualquier posible insecto o parásito e incluso huevos o larvas que pudieran contener.
Una vez transcurrido estas horas, lo sacaríamos de la bolsa y lo dejaríamos secar sobre papel absorbente. Y una vez seco ya se lo podremos colocar a las canarias para que hagan el nido, con la total tranquilidad de que el material está totalmente limpio y desinfectado, y de que no contiene ningún tipo de parásito. Aunque por norma general, si adquirís los productos en una tienda de confianza no debería haber problemas, puesto que deberían estar bien almacenados, pero mejor prevenir que curar, que solo tardamos unos minutos en hacerlos y así nos quedamos totalmente tranquilos. Espero que os haya gustado el vídeo y os pueda servir para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones y decidáis qué tipo de material es mejor para la cría de canarios. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dejadme un like y compartidlo con otros compañeros por las redes sociales o grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos y hacer más bonita esta afición. Sin más, me despido. Aprovecho para desearos que tengáis una buena cría de canarios, que disfrutéis y os tengáis buenos resultados y como siempre les espero en el próximo vídeo.